Hoy el tema que voy a desarrollar para concluir este rápido panorama, estas 6 conferencias sobre el mundo de los fenicios, tiene que ver en buena parte con el título general del ciclo, ¿no? Los fenicios navegantes entre Oriente y Occidente. Y me voy a centrar en sus procesos de expansión, de cómo partieron de sus zonas originarias, que ya hemos visto, la zona de la costa sirio-palestina, entre la ciudad de Arbaz, que estaba en lo que hoy es Siria, sigue siendo una isla, además una isla que sigue manteniendo su carácter de isla. Empezaba a ser una isla turística antes de la guerra de Siria, ahora todo eso está paralizado, pero desde Arbaz, desde Siria, pues básicamente hasta el Monte Carmelo. Ese sería el territorio que los fenicios ocuparon. Ya hemos visto el mapa muchas veces y no voy a insistir demasiado en ello, aunque luego veremos algún mapa. Los fenicios empiezan a moverse. Tampoco voy a decir exactamente la fecha, porque aquí hemos visto en algunas de las conferencias que hoy hay todo un debate cada vez más intenso acerca del primer momento en el que los fenicios empiezan a moverse de manera importante por el Mediterráneo. Es un debate historiográfico donde intervienen muchos elementos arqueológicos, incluso físico-químicos, las nuevas dataciones de carbono 14, los sistemas de calibración de esas dataciones mediante la dendrocronología, está arrojando fechas cada vez más antiguas, pero que por otro lado no encajan con lo que son casi 100 años de tradición tipológica de estudio de las cerámicas, de los objetos materiales y de su seriación. Entonces hay un problema, a veces hay un siglo de diferencia entre unas dataciones y otras. Yo, sin entrar en el debate y sabiendo que no todo el mundo va a estar de acuerdo, yo voy a situar en el siglo IX a.C. el inicio de estas navegaciones, sobre todo las navegaciones a larga distancia. Por supuesto, los antepasados de los fenicios, los cananeos, los ugaríticos, de los que aquí también se ha hablado, navegaban, tenían técnicas de navegación, pero no tenemos constancia de que se movieran tan al occidente del Mediterráneo como se movieron los fenicios. Por lo tanto, la arqueología nos da una serie de pautas. ¿Por qué se mueven los fenicios? ¿Por qué empiezan a navegar a larga distancia? Cuando digo a larga distancia quiero decir al oeste del Egeo. Que los ugaríticos, que los cananeos navegaban hasta el Egeo, hasta Egipto, es evidente, no hay ninguna duda. De lo que hay duda es de que navegaran más al oeste, de que traspasaran lo que sería la frontera del Egeo y Creta para ir más hacia el occidente. De eso ahora mismo no tenemos constancia arqueológica. Quienes se movían en el segundo milenio más hacia el occidente, de esto sí hay constancia arqueológica, eran los griegos micénicos. Los griegos micénicos llegaron hasta el Mediterráneo central. Hay algunos objetos micénicos en la península ibérica que pueden haber venido en algunas navegaciones de exploración, de tanteo, sin que haya una presencia permanente. Pero no tenemos, hasta el momento, indicios de que estas poblaciones de la costa sirio-palestina navegaran tan al oeste. Por lo tanto, aquí tenemos un dato importante. Lo que empiezan a hacer los fenicios a partir del siglo IX a.C., desde mi perspectiva cronológica, es romper esta barrera, romper este límite más o menos estable y empezar a moverse hacia el occidente de Creta, como digo. Creta sería un poco la línea definitoria. ¿Qué buscan los fenicios? Buscan fundamentalmente metales. No cabe ninguna duda de que los fenicios buscan metales. Aquí les he puesto una representación de los principales: oro, cobre, plata, estaño. No habría ni que indicarlo. El oro, la plata, el cobre, aquí, y el estaño. Y esto encuentra reflejo en algunos de los vecinos de los fenicios, de los que también hemos hablado en alguna ocasión, en los textos del Antiguo Testamento. Esta profecía de Ezequiel que nos habla, hablando de Tiro,
Tiro, tú decías, yo soy un navío de perfecta hermosura, la propia Tiro, ¿no? La ciudad navegante, la ciudad que lleva barcos a todo el Mediterráneo y al Atlántico, se presenta a sí mismo como una nave. Es una isla, era una isla, ¿no? Con lo cual la imagen de la nave anclada en la costa es una imagen bonita de Tiro que da Ezequiel para mostrar este papel también de navegante. Tarsis era cliente tuya. No voy a entrar en el corazón de los mares estaban tus fronteras. Tarsis era cliente tuya. No voy a entrar, como no han hecho ninguno de mis compañeros que ha tocado el tema, no voy a entrar en si Tarsis es Tarteso o no, porque eso nos llevaría a otro problema. Tarsis era cliente tuya. Debido a la abundancia de tus riquezas, a cambio te daba plata, hierro, estaño y plomo. No he puesto el hierro evidentemente es un metal fundamental, pero bueno, los autores antiguos, los autores bíblicos nos hablan de la búsqueda de metales. Por lo tanto, lo que mueve a los fenicios, a Tiro, seguramente a Sidón, que está vinculada durante buena parte del primer milenio a Tiro, y probablemente a otras ciudades fenicias que quedan englobadas, según los periodos, en el dominio de Tiro. Hemos dicho las cuatro grandes ciudades fenicias, Tiro, Biblos, Arvaz y Sidón. Buscan metales porque hay clientes importantes que necesitan metales, tanto el mundo del Próximo Oriente, el mundo mesopotámico, el mundo egipcio, necesitan metales. Y cuando el imperialismo asirio poco a poco va interviniendo en Fenicia, una de las maneras de pagar y de recibir impuestos es mediante los metales. Por lo tanto, el metal, que es un elemento fundamental, lo sigue siendo hoy día. El cobre es fundamental, el hierro es fundamental, la plata, el oro para nuestros sistemas de valores siguen siendo fundamentales, ¿no? Siempre han sido fundamentales los metales, ¿no? Si queremos una tecnología desarrollada, los seres humanos necesitamos metales, aunque solo sea para tallar la madera y hacer un mueble. Es fundamental. Los metales son un producto de alto valor añadido. Ocupan poco espacio, pesan, pero ocupan poco espacio, pero por unos gramitos de plata puedes conseguir 50 bueyes o 60, y no digamos ya por un pedacito de oro. Son productos de altísimo valor añadido. Por lo tanto, quien acceda a las fuentes del metal se está garantizando una posición importante en este panorama económico internacional. Aquí les pongo un mapa con las principales rutas de navegación que siguen los fenicios, ¿no? No voy a entrar en todo ello, algunos de mis compañeros ya han hablado de algunos puntos, yo haré un rápido recorrido porque me interesa, sobre todo en la segunda parte de la conferencia, saltar desde el Mediterráneo al Atlántico, porque los fenicios también fueron los primeros exploradores del Atlántico, no solo del Mediterráneo. El fenómeno fenicio, que lo conocemos bastante bien en el Mediterráneo, también se expandió al Atlántico. Aquí veremos que el conocimiento es algo peor, pero aún así existe. Bueno, principales entornos, el Egeo, evidentemente, la isla de Creta, y lo que es novedoso en el caso de los fenicios es su camino hacia Occidente. Ya hemos dicho que en el segundo milenio los antepasados de los fenicios no navegaban más allá de Creta. Que sepamos, aquí como siempre, estamos siempre a expensas de la arqueología. La arqueología, saben ustedes, es una ciencia que está sacando datos continuamente y lo que no conocemos hoy, quizá lo conozcamos dentro de pocos años o mañana mismo. No hace falta nada más que una excavación exitosa, que se encuentre un nuevo pecio, que se abra una nueva urbanización y metamos las máquinas y lleguemos a niveles que nos aporten nuevos datos, con lo cual estamos hablando de lo que conocemos hoy día. Hoy día no conocemos navegaciones fenicias más allá de Creta, pero sin embargo, y casi de golpe, a partir del siglo IX a.C., los fenicios empiezan a dejar huellas arqueológicas más al occidente. Estas serían, en líneas generales, sus líneas de movimiento. Tecnología náutica, naval, conocimiento de los astros. Ya se ha dicho aquí que los fenicios aprendieron a navegar, sobre todo por la noche, lo cual les evitaba el cabotaje cuando no era necesario, usando los astros. Pero no la estrella polar, porque la Tierra,
aparte de los movimientos que aprendíamos de pequeños, por lo menos yo, de rotación y traslación. Cuando yo era pequeño a lo mejor no existían esos movimientos, sí existían, es broma, pero no nos los explicaban. El movimiento de precesión y el movimiento de nutación. Aprendíamos la traslación y la rotación, pero existen movimientos de nutación y movimientos de precesión. En el fondo la Tierra es como una peonza que se va moviendo, pero que va cabeceando, y va cabeceando en procesos que duran miles de años, de tal manera que hoy vemos que la estrella polar, la estrella alfa de la Osa Menor, marca el norte astronómico y apunta más o menos al norte geográfico, pero en la época en la que los fenicios se mueven, no era la estrella polar, que estaba muy desplazada del norte astronómico, era la estrella beta de la Osa Menor, la estrella Kohab, la estrella fenicia, la llamaban la estrella fenicia. Los griegos se dan cuenta, ¿no?, de que ellos utilizan una estrella y que los fenicios utilizan otra estrella. Los fenicios utilizaban la mejor estrella en ese momento. Por lo tanto, sus navegaciones eran seguramente mucho más fiables. Normalmente podían saber a dónde iban a llegar con más facilidad que otros navegantes, ¿no? Es un dato importante. Los fenicios se dan cuenta de que siguiendo a la estrella Kohab, la estrella beta de la Osa Menor, pueden llegar con más facilidad a los sitios y sobre todo cuando cae la tarde, cuando la noche les impide ver la Tierra. Esto es importante porque, vuelvo atrás, piensen que en el siglo IX a.C., seguramente a mediados del siglo IX a.C., los griegos están ya en Huelva, han llegado ya a Huelva. Y conocemos muy pocos hitos previos. Por supuesto tuvo que haberlos, pero por lo que es la arqueología, donde hoy día mejor conocemos este panorama del siglo IX, aparte de Nútica, con las excavaciones españolas, es curiosamente en Huelva, como veremos después. Bien. Náutica, conocimientos astronómicos, conocimientos náuticos. Los barcos fenicios, barcos de guerra, que sin duda existen ya desde el principio, y sobre todo, y aquí sí que la arqueología nos ha ayudado, barcos de comercio. Aprovechando la tecnología subacuática, pues se localizaron a unas cuantas millas, a 30 y tantas millas de la ciudad de Ascalón, se localizaron dos barcos fenicios. No estaban buscando barcos fenicios, estaban buscando un submarino israelí que se había hundido. Y la Armada estadounidense, con ayuda de Ballard, el que descubrió el Titanic, y con todos estos procedimientos novedosos, además posiblemente de encontrar el submarino, no me queda claro si lo encontraron o no, porque es información clasificada, como pueden imaginarse, pero sí encontraron dos barcos fenicios hundidos, uno junto a otro. Los llamaron, tampoco eran muy originales, el Tanit y el Elisa. Y aquí tienen los barcos. Sacaron unas cuantas piezas, los barcos están a no sé cuántos metros de profundidad, pero, ya saben ustedes, no va a hablar con estos robots no tripulados que llegó al Titanic y empezó a sacar piececitas. Sacaron unas cuantas piezas de estos barcos para comprobar la cronología. Bueno, pues sabemos que el Tanit era un barco de 14 metros de eslora, es un barco grande. ¿Los había más grandes? Sí, los había más grandes, pero seguramente en el siglo VIII, VII, que estamos en este periodo muy antiguo, no los había tan grandes. Con 6,5 metros de manga, donde había visibles, tienen aquí la foto del ROV, tienen aquí la reconstrucción fotogramétrica, visibles había 385 ánforas. Seguramente había el doble, porque las que estamos viendo son las que había encima, pero seguramente hay al menos otra capa de ánforas debajo y quizá una tercera, habría que verlo. Como no se ha excavado, porque está muy, muy profundo, no se ha podido saber. Ya 300 y pico ánforas es un cargamento importante. Si no son 300, si no son 800 o son 1000 ánforas, el cargamento es mucho más importante. Estamos hablando de un barco que desplaza varias toneladas. Lo mismo ocurre con el Elisa, prácticamente del mismo tamaño, quizá un poco más ancho, y con el mismo cargamento. Las ánforas tipo Sagona II, que conocemos bien, morteros, vasos de distinto tipo. Son dos barcos comerciales fenicios repletos de productos. ¿Dónde aparecen esos productos? Aparecen en tierra, evidentemente. En todos los lugares donde tenemos presencia, en casi todos donde tenemos presencia fenicia en estos momentos, encontramos estas ánforas. Esto nos está dando un detalle importante. Estamos hablando de grandes cargamentos.
Si estuvieron en la primera conferencia, recordarán que hablábamos de los fenicios que van intercambiando baratijas, que van intercambiando 4 cositas. El panorama que nos da la arqueología es muy distinto. Seguramente hay fenicios que intercambian baratijas, pero estamos hablando de un suministro masivo de vino, destinado a asentamientos occidentales, donde seguramente todavía no hay vino, donde todavía no se han creado las condiciones para cultivar el vino. Y esto plantea otro problema, que ahora insistiremos en él. ¿Quién está detrás de este comercio? Eso es otro debate de momento irresoluble. Ahora entraremos en él. Las fuentes antiguas nos hablan del papel de Tiro. En un texto de Plinio es un gran recopilador, nos dice que Tiro se vio afectado por el asedio de Alejandro, pero había fundado ciudades como Leptis, Útica, Cartago y Gades. Hay muchas más. Pero para un autor de época romana, del siglo I después de Cristo, muy bien localizado, saben ustedes, Plinio murió en la erupción del Vesubio del año 79, sabemos perfectamente cuándo murió. Bueno, no, ahora se duda de la fecha. La fecha que da el sobrino, Plinio el joven, no es exactamente la misma que nos da la arqueología. Parece que Pompeya se destruyó unos pocos meses después. Pero sabemos que murió en el 79 porque era almirante de la flota romana de Miseno y acudió a Pompeya en parte a explorar, y por eso murió, porque se metió en plena erupción y se murió asfixiado, y en parte para llevar ayuda humanitaria a los que huían de Pompeya. Entonces, en el año 79, las ciudades más importantes para un erudito romano eran estas. Como ven, Leptis Magna, Útica, Cartago, Gades, Gadir. Bien, Tiro es, por lo tanto, la metrópolis de estas ciudades. Un documento importantísimo. El problema de este documento, que es importantísimo, es que no sé cuántas traducciones puede haber, no les he puesto ninguna. 12, 13, 14. Cada una es distinta. ¿Por qué? De alguna manera lo explicó un poco el profesor Zamora el día anterior. Cuando las palabras son conocidas, nos puso el caso de esos 2 tipos chipriotas, pues es relativamente fácil, pero cuando encontramos un texto seguido, sin vocales, porque ya sabemos que los fenicios no notan las vocales, las palabras que podemos componer según agrupemos las vocales, no voy a decir que sean infinitas, pero hay muchas combinaciones, y ese es el problema. Hay 2 líneas principales para interpretar esta estela, la estela de Nora, que prácticamente todo el mundo acepta que es de finales del siglo IX a.C., principios del VIII, el documento fenicio más antiguo de todo Occidente. Apareció fuera de contexto, naturalmente, y hay 2 interpretaciones principales, que en parte pueden coincidir. Una puede ser un texto religioso, puede estar refiriéndose a la construcción de un templo. Las 2 primeras letras, BT es casa. Casa también es la misma palabra, se ve también en hebreo, que significa templo. Hay quien ha querido leer aquí Tarshish, una palabra que hemos visto ya en los textos bíblicos. Casi todo el mundo está de acuerdo de que en la tercera línea aparece la palabra Cerdeña, Sherden, sería el primer testimonio, Nora está en Cerdeña, de que esa isla ya era llamada por los fenicios Sherden, que seguramente es un nombre local, un nombre indígena. Los Shardana, los Sherden son conocidos en los textos egipcios, y casi todo el mundo está de acuerdo en que la última palabra, digo casi todo el mundo, no todo el mundo, es el dios Pumai, que es un dios fenicio de Chipre. ¿Qué se está contando? La construcción de un santuario en honor a Pumai, en Sherden. Hay quien le da un sentido militar, quizá a veces incluso vinculado con el establecimiento de un santuario. Aquí aparece alguna palabra, la palabra, si es la secuenciación de las letras es correcta, la palabra Nagir sería quizá comandante. Es una palabra que aparece también en los textos bíblicos. Aquí aparece la palabra, puede aparecer la palabra Malik, rey, o un nombre propio. Son muchos problemas. ¿Para qué sirve esto? Sea cual sea la interpretación que le demos, estamos ante un documento importante. Si aparece el nombre de una divinidad, esta estela no la ha podido hacer cualquiera. Una estela en el mundo fenicio,
una dedicatoria, una dedicación en el mundo fenicio, igual que en el mundo hebreo, y hemos visto, se ha hablado aquí de las tarifas sacrificiales, como la de Marsella, tiene que hacerlo un sacerdote. Esta estela, tenga el sentido que tenga, y si le damos un sentido religioso más todavía, es la obra de un sacerdote. No es que el sacerdote coja el cincel y se ponga a hacer la inscripción, evidentemente, no va a hacer eso, pero quien hace, si es una consagración o una divinidad, lo ha hecho un sacerdote. Es decir, entre este grupo de fenicios que ha llegado a Cerdeña, y de eso no cabe duda, hay seguramente un sacerdote. Y si aceptamos que Nagir es un término político, además hay un funcionario, un individuo nombrado por el Malik, por el rey. ¿Qué quiero decir con esto? Que las expediciones fenicias, por lo menos las que tienen como objetivo o distribuir grandes cantidades de vino, o las que tienen como objetivo captar grandes cantidades de metales, son empresas estatales. Esto es un gran debate. Yo sé que si algunos colegas en su momento y en esta conferencia seguramente no lo aceptarán, porque ya digo que es un debate. Hay un gran debate sobre si en el mundo fenicio funciona lo que podríamos llamar la iniciativa privada, si hay grandes comerciantes autónomos con respecto al palacio, o los que pensamos que, igual que sabemos que ocurre en el segundo milenio en Ugarit, como ya hemos dicho, son los tatarabuelos de los fenicios, el sistema político y económico está controlado por un rey rodeado de una oligarquía, vinculada por lazos familiares, vinculadas por vínculos de tipo religioso, político, ideológico, que son los que controlan la situación. No conocemos demasiado bien el estatus de las personas libres en el mundo ugarítico y en el mundo fenicio. Probablemente no es un sistema de libertad absoluta. Estamos en el mundo del Próximo Oriente, donde la población campesina está sometida a trabajos, a corveas. Cuando acaba el periodo de trabajo directo en el campo, la cosecha, la siembra, se utiliza a estas personas. Eso lo sabemos que pasa en Egipto, cómo se construyen las pirámides, sabemos que pasa en el Próximo Oriente. La población campesina está a disposición del Estado. ¿Para qué? Para hacer canales, para reparar canales, para construir acequias, para construir pequeños embalses, para recoger el agua, es decir, para hacer una serie de tareas que son de utilidad para el Estado y que el propio rey, que es el representante de la divinidad en la tierra, se encarga de ejecutar. Eso sabemos que funciona en el mundo ugarítico. ¿En el mundo fenicio funciona así? Pues no lo sabemos con detalle. Pero recordamos un texto que veíamos también en la primera conferencia, cuando Salomón le pide ayuda a Hiram. Hiram dice: yo te mando a mis artesanos, mi gente va a subir al monte Líbano a cortar el cedro. Es decir, el rey tiene una capacidad de gestionar recursos, de movilizar recursos humanos, políticos, ideológicos importantes. Yo soy de la opinión, con muchos otros colegas, de que el mundo fenicio seguramente funciona de una manera bastante parecida. De tal manera que cualquier barco que tiene que llevar a cabo una expedición de interés para el Estado, de alguna manera está sometido a la autoridad del Estado. Y este sería un poco el testimonio. Aquí tenemos el testimonio de unos fenicios que han llegado a Cerdeña y que han construido una estela con un gran sentido religioso. Esto solo lo hace un sacerdote. En esa expedición va un sacerdote. Y un sacerdote no va si el principal sacerdote de la divinidad, que es el rey, no autoriza el movimiento de estas personas. Son indicios, pero esta inscripción, que se interpreta de muchas maneras, es un indicio fundamental en la idea de que estamos hablando de un proyecto dirigido por el Estado, en el que hay evidentemente intereses particulares. Los grandes notables de las ciudades fenicias, como ocurre en todos estos modelos aristocráticos arcaicos, es muy difícil distinguir lo que es la proyección pública de la privada. El concepto público y privado es un concepto muy nuestro, muy occidental y muy moderno. En estas sociedades aristocráticas arcaicas,
lo vemos en el mundo griego, lo vemos incluso en el mundo romano. La línea entre lo público y privado es muy tenue. No hay ningún problema en aprovecharse de una empresa pública para conseguir un enriquecimiento personal. En el mundo antiguo es la norma, lo sabemos perfectamente en el mundo griego y en el mundo romano, y en el mundo ugarítico. En el mundo fenicio probablemente no es muy distinto. Entonces, tenemos aquí un movimiento auspiciado, promovido por el Estado, en el que intervienen grandes personajes, ahora veremos otro ejemplo, y donde hay un beneficio para el Estado, para el palacio en Oriente y para los grandes personajes que contribuyen al palacio. Bien, lo veíamos en el sarcófago de Ismunazar que ha salido. La madre del rey Ismunazar es la gran sacerdotisa. Y lo vamos a ver ahora en otro caso. Bueno, estos son los focos principales de la presencia fenicia en el Mediterráneo. Huelva. No voy a seguir un orden geográfico, voy a seguir, digamos, un orden cronológico. Aunque poco a poco van apareciendo objetos de esa antigüedad en otras partes del Mediterráneo, donde por primera vez en los últimos años han aparecido estos elementos es en Huelva, vista aérea de la ciudad moderna de Huelva, y en una serie de excavaciones se han encontrado cerámicas, ojo, cerámicas hechas en Oriente. Los fenicios, en cuanto que llegan, lo veremos después, se ponen a fabricar su propia cerámica in situ. Pero estas cerámicas que han aparecido en Huelva, a miles, y todavía queda el 99% de Huelva por excavar, están hechas en Oriente. No son producciones locales, sino que son importaciones de Oriente. Las ha traído gente en barcos, probablemente, las ánforas muy parecidas a las que hemos visto, en barcos que vienen de Oriente. Encontramos objetos de marfil. En la península ibérica no hay marfil. Encontramos objetos de marquetería, es decir, trabajo de artesanos, trabajos de borarios. Encontramos, esto ya se ha puesto también, encontramos arquitectura fenicia. En Huelva hay, desde la segunda mitad del siglo IX, un núcleo importante de gentes que han venido de Oriente, que han venido de Fenicia, que se han instalado allí temporalmente, provisionalmente, no lo sabemos con certeza porque las excavaciones nos dan una foto fija, pero que vienen de Oriente. Y en este momento es la colección fenicia más antigua y más numerosa del siglo IX que encontramos en todo el Mediterráneo. Ni tan siquiera en Tiro hemos encontrado tanta cantidad de cerámica fenicia tiria, sobre todo por los problemas de excavación allí, ¿no? Y es curioso, como digo, que ya desde los primeros momentos en los que los fenicios empiezan a moverse, buscan un punto fundamental como Huelva. ¿Qué buscan en Huelva? Pues, ¿qué les voy a decir? Toda la franja pirítica del sudoeste. Una zona donde se producía oro, donde se producía plata y donde se producía cobre. Las minas de Río Tinto, las minas de Tarsis, las minas de Aznalcóllar, que llegan hasta época romana, los romanos explotan las minas de Aljustrel. Todo este cinturón pirítico del sudoeste, riquísimo en toda la antigüedad, es lo que están buscando. ¿Por qué se desplazan miles de kilómetros desde Fenicia con esos barcos, no pensemos que tan mal preparados, con ese conocimiento náutico, a buscar metales? Por supuesto. ¿Quién se beneficia de esos metales? ¿Quién es el principal beneficiario? El Estado, que tiene que llevar a cabo un sistema redistributivo y que, a partir de la presión asiria, va a tener que usar esos metales para pagar impuestos. Pero, y esto es una cosa que sabíamos, pero que también las excavaciones han demostrado, a veces nos centramos en que los fenicios buscan metales. Sin duda, es su objetivo principal. Pero los fenicios, y creo que lo hemos visto a lo largo de estos días, los fenicios no se ponen orejeras. Voy buscando metales y todo lo que no sea metal no me interesa. Los fenicios van explorando los territorios en los que están presentes y se van dando cuenta inmediatamente de las potencialidades económicas de esos territorios, además de los metales. Esto lo sabíamos, pero en una serie de excavaciones que se hicieron a las afueras de Huelva, en el yacimiento de la Orden Seminario, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado esto. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto que les pongo aquí. Son los liños, las zanjas que se hacen, hay varios sistemas, pero los más antiguos son del siglo VIII a.C., son los liños que se hacen para plantar las vides. Las vides se han plantado siempre así.
Esto es un viñedo moderno, evidentemente, pero desde la antigüedad más remota se sabe que para conseguir un viñedo rentable es mejor plantarlo en hileras. Aquí lo que encontramos son las huellas en el terreno de estas hileras, de estos liños, donde los indígenas, donde las poblaciones locales, instruidos por, auxiliados por, apoyados por los fenicios, empiezan a cultivar vino. Pero fíjense ustedes el truco. El vino lo cultivan seguramente las poblaciones locales, enseñadas, instruidas por los fenicios. Pero ¿quién vende ese vino? Ese vino lo venden los fenicios, a todo el Mediterráneo. Es un proyecto colonial, es una colonización. ¿Qué significa la colonización en nuestro sentido moderno? El traslado de una población de un territorio a otro para explotar ese territorio. Eso es lo que están haciendo los fenicios. Ya no son solo estos simpáticos comerciantes que nos van engañando y nos van colando gato por liebre. Resulta que están desarrollando un proyecto de expansión para conseguir materias primas, pero no solo metales, todo lo que pueden encontrar en los territorios en los que se asientan. Y con el apoyo, seguramente forzoso, de las poblaciones locales. Forzoso hay que entender que no que los fenicios vayan con el látigo en la mano, que quizá también. Los fenicios pueden convencer a los jefes, a los reyezuelos indígenas, para que pongan a su servicio la mano de obra, la capacidad productiva que tienen. Y a cambio estos reyezuelos van a recibir objetos de oro, plata, baratijas, fortificaciones, carros de guerra, productos de lujo. Las élites locales se convierten en colaboradoras necesarias en el proyecto colonial fenicio. Es decir, estamos saliendo de esta imagen de pequeños comerciantes trapaceros que nos engañan. No, estamos hablando de un proyecto seguramente de Estado, de buscar materias primas donde las haya, metales, sí, pero también vino, aceite, en la zona del estrecho, salazones. Eso es lo que los fenicios están haciendo. Y lo están haciendo en otras partes del Mediterráneo. Y tenemos aquí un texto muy interesante de Tucídides, que escribe en el siglo V. Primero, los fenicios estaban por todas partes, pero cuando llegaron los griegos, decidieron concentrarse, es decir, crear núcleos urbanos en tres grandes puntos, en Motia, Solunto y Panormo, la actual Palermo, que curiosamente lleva un nombre griego. Panormo significa la que es todo puerto. ¿Son asentamientos comerciales? Sí, son comerciales, pero son también asentamientos agrícolas. La ciudad de Palermo, la actual ciudad de Palermo, el yacimiento fenicio es prácticamente desconocido porque está la ciudad moderna encima, pero Panormo controlaba parte de una excelente salida al mar, la mejor salida al mar de toda la costa norte de Sicilia, controlaba un enorme valle que sigue llamándose hoy día la Conca d'Oro, la Cuenca de Oro, porque es una de las zonas más fértiles de toda Sicilia, que explotaron los panormitanos. Es decir, quiero que dejemos de pensar en los fenicios solo como comerciantes. El comercio es una herramienta para conocer, para obtener y para, en un segundo momento, asentarse. Y es lo que nos dice Tucídides. Primero los fenicios estaban por todas partes, digamos, buscando, explorando, hasta que, ante la presión griega, nos dice, decidieron establecerse en uno de los mejores sitios de la isla. Otra área que hemos visto, la zona de Útica y la zona de Cartago. Ya se ha hablado de Útica, Cartago está aquí. Las dos ciudades, Útica es anterior, eso todas las fuentes lo reconocen, incluso la excavación española está mostrando elementos arqueológicos que todavía es difícil de encontrar en Cartago. Es verdad que Cartago está ocupada todavía y Útica no, pero sí que es verdad que la arqueología confirma hoy día lo que sabíamos por los autores antiguos, que Útica es anterior a Cartago. Y llegamos a Cartago. Y de Cartago me voy a centrar en el panorama de la ciudad de Cartago, un esquema, la ciudad moderna, la zona de los puertos, el puerto militar, el puerto comercial, esto será un desarrollo posterior, pero sí me voy a centrar en la historia de la fundación. No tenemos textos fenicios, pero sin duda, el autor que nos transmite esto a través de otros autores es Timeo de Tauromenio.
Timeo de Tauromenio es un autor del siglo IV, III a.C., de Sicilia, que tuvo que marcharse de Sicilia y se refugió en Grecia, pero que por vínculos familiares tenía muchos contactos con los cartagineses. No sabemos si Timeo llegó a estar en Cartago, pero sin duda Timeo, que es griego y escribe en griego, conoció a muchos cartagineses. Y los cartagineses le contaron la historia de la fundación de Cartago. Hemos visto el problema, no tenemos fuentes directas, pero tenemos autores que sí estuvieron en contacto con fenicios y con cartagineses que nos la explican. Y Timeo es el primero que nos da un relato muy importante sobre cómo se fundó Cartago. Es la historia de Elisa o de Dido. He resumido aquí el texto es muy largo, no voy a entrar en ello, pero hay muchos elementos que encajan muy bien en lo que sabemos del mundo fenicio. El rey Mutón muere y su hijo hereda el trono, el rey Pigmalión. La palabra Pigmalión es de la misma raíz que la palabra Pumai, que es este dios que aparecía en la inscripción probablemente de Nora. Elisa se casa con su tío materno, Aquervas, que es sacerdote de Melkart. Esto lo sabemos, entre otras cosas, por el sarcófago de Ismunazar. El rey o es el sacerdote, o su madre es la sacerdotisa, su tío es otro sacerdote, su cuñado si hace falta. Es decir, es una oligarquía, y la oligarquía se reparte los cargos. Esto lo sabemos, ya desde la época ugarítica. Bueno, pues resulta que Timeo, que es griego, nos está contando cosas que nos suenan. No son cosas griegas, esto no es habitual en el mundo griego. El mundo griego funciona de otra manera. Lo que nos está contando Timeo es, digamos, la adaptación a la griega de la leyenda de fundación de Cartago. Podemos estar seguros de que en el siglo IV, III a.C., los cartagineses, que ya habían empezado a asumir la cultura griega, que ya habían empezado a aprender griego, mucha nobleza cartaginesa ya hablaba griego, están, digamos, helenizando su historia de fundación. Pero hay muchos elementos que son genuinamente fenicios. Pigmalión, evidentemente, es un rey malo, pues mata a Aquervas, que es su tío materno, pero a la vez su cuñado, para robarle. Pero Elisa, la hermana del rey, que ya no se fía nada de su hermano, evidentemente, plantea huir y engaña a su hermano. Finge que va a abandonar la casa de su esposo muerto para trasladarse al palacio de su hermano. El hermano piensa que va a llevar toda la fortuna. Esto hace que relaje un poco la vigilancia sobre ella y, mientras tanto, ella prepara, junto con una serie de disidentes. Claro, ha habido un cambio de régimen, rey muerto, rey puesto, el nuevo rey tiene sus amigos, sus amigotes dentro de esta oligarquía, pero hay otra gente que no es amiga, que seguramente han quedado preteridos por la nueva administración y que de alguna manera apoyan a Elisa y apoyan al antiguo sacerdote que ha sido asesinado. Entonces Elisa aprovecha la coyuntura para montar una huida. Engaña a su hermano, aquí el engaño es continuo, como ven en toda la tradición cartaginesa. Embarca todo el oro en un barco. Cuando está en el barco, hace como que lo tira al mar, con lo cual todos los nobles que iban con ella, pues digo, ¿qué estamos haciendo? Encima, como nos pille el rey, nos va a pillar y encima nos va a castigar porque el oro se ha perdido. Es un engaño. Elisa, como es muy astuta, les dice, no, bueno, ya sabéis, he tirado todo el oro al mar, así que solo tenéis dos opciones. Si volvéis a Tiro, mi hermano os va a ejecutar, venidos conmigo y os salvaréis. Con eso Elisa consigue que los notables de Tiro la acompañen. Desembarca en Chipre, allí se hace con el apoyo del sacerdote de Baal, otro elemento religioso, rapta, esto ya lo contó el otro día otro de mis compañeros, rapta a una serie de jóvenes que estaban consagradas a Astarte. Esto es importante, porque es importante, fíjense ustedes, porque los aristócratas cartagineses del siglo IV, del siglo III, estas grandes familias, ¿no? Los janónidas, los bárquidas, que son la aristocracia más rancia de Cartago, 500 años después, 700 años después de la fundación de Cartago, seguramente se consideran descendientes de estos notables que emigraron de Tiro y de estas jóvenes que eran fenicias que venían de Chipre.
Es decir, en la construcción de la identidad de la aristocracia cartaginesa, seguramente quisieron dejar de lado cualquier sospecha de que en su sangre había sangre africana. Eran auténticos criollos. Hemos venido de Fenicia, nos hemos mantenido en las familias poderosas, nos hemos casado entre nosotros, pero no nos hemos mezclado con la población local. ¿Por qué? Porque cuando Elisa fundó Cartago, se preocupó de que hubiera jóvenes fenicias de pura cepa. Es decir, hay una preocupación muy importante por la legitimidad. Hay una visión racista, si quieren ustedes, pero es que esta aristocracia cartaginesa poderosa tiene que demostrar que ellos no están mezclados, como sí está el resto de la gente que vive en Cartago. Pero ellos no, ellos son la élite, y son la élite porque son fenicios de pura cepa. Fíjense ustedes hasta qué punto las sociedades, sobre todo las sociedades aristocráticas, dan importancia al linaje. Y por eso la historia de la fundación de Cartago tiene que detenerse en este detalle. Podían haber huido directamente, pero hay que pasar por Chipre para coger a estas jóvenes que estaban consagradas a Astarte, que son fenicias, para llevárselas con ellas y propiciar esposas para esta aristocracia que acompaña a Elisa. Es una historia de un interés extraordinario, sobre todo para ver, insisto, porque aquí tenemos una fuente cartaginesa, más o menos interpretada a la griega, para ver lo que piensa la aristocracia cartaginesa del siglo IV y III. Es interesante. Allí desembarcan en Cartago, el rey local le cede el espacio que ocupe una piel de toro. Lo que el rey indígena quiere es un pequeño asentamiento comercial, pero Elisa es mucho más lista y coge esa piel de toro, la hace tiritas, tiritas, tiritas y abarca una gran extensión. Y al final, que es lo que cojo en esta parte del texto, el rey quiere casarse con ella, pero ella no quiere casarse con nadie porque tiene todavía presente la memoria de su marido y se suicida. Esa es la historia de la fundación de Cartago. También tiene que ver con la realeza. En Cartago no hay reyes. En las ciudades fenicias hay reyes, en Cartago no hay reyes. ¿Cómo se justifica que no haya reyes cuando una princesa de sangre real ha sido la fundadora? Podía haberse casado y su hijo hubiera sido el rey. Pues simplemente explican eso. Cartago se funda como una ciudad oligárquica, no hay realeza, el poder está en manos de esta aristocracia, oligarquía, y la única manera de justificarlo es desembarazarse de Elisa. Elisa se sacrifica por la ciudad, Elisa se suicida para evitar muchos males, ¿no? En la visión latina, que es la que mejor conocemos, porque es la que cuenta la Eneida de Virgilio, claro, como la Eneida es romana, Virgilio adapta la historia, coge los textos anteriores, muy parecido, pero lo adapta a la romana. Allí el que va a Cartago es ni más ni menos que Eneas. Elisa se enamora perdidamente de Eneas, pero Eneas tiene su destino, que es fundar Roma. Y Eneas se va, deja a la pobre Elisa a Dido, y Dido se suicida muerta de amor, pero en el relato de Virgilio, claro, nunca hay amistad, nunca alianza entre los dos pueblos. Álzate de mis huesos, oh vengador, destinado a perseguir con el fuego y el hierro a los aventureros, a los advenedizos hijos de Dárdano. Es la justificación de las guerras púnicas posteriores, ¿no? Es decir, Virgilio, en su gran épica nacional, tiene que mostrar por qué Roma y Cartago habían sido siempre enemigas, lo cual es falso porque no fueron siempre enemigas, todo lo contrario, hubo muchos acuerdos entre Roma y Cartago hasta que estalló la Primera Guerra Púnica. Bien, relaciones de Cartago con Tiro. Muchos autores piensan que Cartago dependía económicamente y políticamente de Tiro, porque hay algunos textos donde nos habla que los cartagineses tenían que entregar el diezmo de sus ganancias no a Tiro, al templo de Melcar en Tiro, porque mandaban embajadas, y eso a muchos colegas les ha llevado a la idea de pensar que Cartago depende económica y políticamente de Tiro. No. Es un sistema habitual, lo conocemos perfectamente en el mundo griego. La gente tiene, por esto que les he dicho, tiene conciencia de sus orígenes. La aristocracia cartaginesa es consciente de que derivan de Tiro, de que son descendientes de tirios y, evidentemente, hacen
hacen celebraciones, mandan embajadas sagradas a participar en los festivales. Es algo absolutamente normal en el mundo antiguo entre colonias y metrópolis. No tenemos indicios, salvo estos textos y ninguno más, de que Cartago dependa políticamente de Tiro. Es una ciudad que surge como Estado independiente, que va a gestionar los recursos económicos de ese territorio y que va a mantener efectivamente una relación muy intensa económicamente con Tiro, pero con el resto del Mediterráneo, tanto ciudades fenicias como no fenicias. Este es otro dato que habría que aportar. Y damos otro salto y llegamos a Gadir. Yo prefiero hablar de Gadir, no de Cádiz, aunque Cádiz sea la heredera de Gadir, incluso en el nombre, porque como ahora veremos, ya se ve aquí, Gadir no es solo la actual ciudad de Cádiz, Gadir es la bahía gaditana. Igual que ocurre en las ciudades fenicias, que lo sabemos muy bien, Tiro era una isla pero tenía territorio en tierra firme, Arbaz era una isla y tenía territorio en tierra firme, la actual ciudad de Tartús, la antigua Tortosa de los cruzados, era la zona terrestre de la isla de Arbaz. Hemos visto cómo Biblos, Sidón, tiene territorios, hemos visto cómo Sidón tiene una isla, un promontorio, tiene un santuario que ya se ha hablado aquí de él, Bostan-e-Sheikh, que está a varios kilómetros. Gadir, igual que Cartago, es este modelo, es una ciudad con distintos núcleos, cada uno de ellos vinculados a determinadas actividades. Entonces, cuando hablamos de Gadir para referirnos a la ciudad fenicia, no solo es la actual ciudad de Cádiz, sino que tenemos que englobar prácticamente toda la bahía, pues desde Rota hasta la zona de Chiclana de la frontera. Toda esta zona es Gadir, y cada una de las áreas va a tener a lo largo de la historia una función determinada. Una vista aérea de la actual ciudad de Cádiz. Hoy sabemos, ya gracias a excavaciones, hoy vemos que todo esto es tierra firme, la bahía de la Caleta, pero en la antigüedad ahora sabemos que eran dos islas. Esto sería la Caleta, pero había un canal que dividía en dos este territorio. Y también para Gadir tenemos una historia de fundación, oída por algún autor griego, no sabemos exactamente cuál de ellos, Asclepíades, Artemidoro, Posidonio, pero que transmite Estrabón. Es lo que los gadiritas pensaban acerca de su fundación. Es lo mismo, otra leyenda local, pero adaptada a los griegos para que los griegos lo entiendan. ¿Qué nos dice el relato? Que lo que se va a fundar es primero y todo un santuario a Hércules, a Heracles, a Melcar. Un oráculo que les ordenaba enviar una colonia a las columnas de Heracles. Melcar les envía un oráculo, en otra tradición vemos que es un sueño, para fundar un santuario en las columnas de Heracles. Los fenicios, los tirios, llegan primero a lo que es la actual Almuñécar, la ciudad de los saxitanos. Ahí hacen sacrificios, y aquí enlazo con lo que les decía antes de la estela de Nora. Si hay un barco que lleva sacerdotes para hacer sacrificios es porque es una empresa estatal. Los templos están vinculados al poder político. No son cuatro comerciantes que pasaban por allí y que han dicho a ver si nos establecemos. Hay un diseño del Estado que envía sacerdotes para saber en qué lugar hay que establecerse. Hacen ese primer intento, allí ven que los sacrificios no son favorables y regresan. Hacen un segundo intento, llegan hasta la ciudad de Ónova, de Iberia, Huelva. Es curioso que en la leyenda de fundación de Gadir aparezca Huelva, que sabemos que es hoy día el asentamiento, el lugar de comercio. Huelva no será jamás una ciudad fenicia, el lugar de comercio fenicio más antiguo y más importante de todo Occidente. Pero allí tampoco les resulta el sacrificio favorable y regresan. Y al tercero, digamos que se instalan en el punto medio, en donde surgirá la ciudad de Gadir. Por lo tanto, la historia de la fundación de Gadir, que nos transmiten los autores griegos, está recogiendo una leyenda local, donde el punto principal no es la ciudad, ojo, es el santuario a Melcar. ¿Por qué? Porque Melcar, también se nos ha dicho, significa literalmente el rey de la ciudad. El lugar donde establezcamos el culto a Melcar va a ser el germen de la ciudad a la que ese Melcar va a proteger. Por lo tanto,
una vez que la divinidad ha encontrado el sitio, es la divinidad la que elige el sitio. El sacrificio lo único que nos dice es si la divinidad está de acuerdo en el lugar que le estamos buscando para su templo. Si el sacrificio es desfavorable es porque la divinidad nos ha dicho que aquí no es, no habéis encontrado el sitio. Cuando el sacrificio resulta favorable es porque la divinidad ha dicho que ahí es donde quiere estar. Y una vez que establecemos el culto de la divinidad, la ciudad va a crecer a su lado. Ese es el concepto, que es un concepto absolutamente fenicio. Eso no es del mundo griego. Los griegos tienen otra manera de pensar. Por eso sabemos que aquí detrás de este relato, aunque sea un relato griego, tenemos una fuente fenicia. En las excavaciones que se han hecho hace unos años en el solar del Teatro Cómico se han encontrado restos de un pequeño asentamiento fenicio, muy pequeño. Muy pequeño. Los restos arqueológicos de la Fenicia, de la Gadir arcaica, son muy escasos. Gadir significa fortaleza. No hemos encontrado ninguna fortaleza en Gadir hasta el momento, insisto. Este yacimiento no se conocía hace unos pocos años y ahora lo conocemos. Sí que se habían encontrado restos arqueológicos, esto corresponde a un templo, no cabe ninguna duda. Esto también es una figura de un sacerdote, muy habitual en todo el mundo cananeo, con la máscara de oro, pero el asentamiento en el centro de Gadir, en lo que era el antiguo Teatro Cómico, ha demostrado que es muy pequeño y que duró poco tiempo. Duró cerca de 100 años, luego desapareció, estuvo bastantes años desocupado y volvió a ocuparse. Es decir, no conocemos un asentamiento continuo y permanente. Sin embargo, y aquí vemos un mapa de toda la bahía, en tierra firme, en la desembocadura del Guadalete, se excavó hace ya varios años un asentamiento que se conoce como el Castillo de Doña Blanca, que está aquí. Todo esto era un gran estuario, el mar ha ido cambiando, donde se ha encontrado un hábitat muy parecido, prácticamente igual a lo que se ha excavado en la propia Cádiz, pero aquí sí hemos encontrado una fortificación ya del siglo VIII a.C. Este asentamiento estuvo fortificado desde el siglo VIII a.C. Y este mapa nos permite ver un poco lo que les decía antes. Aquí está la actual ciudad de Cádiz, aquí la ven. Sabemos que, según fue pasando el tiempo, toda esta zona, desde Rota hasta el puerto de Santa María, era zona de captación de recursos. Atunes, aquí se pescaban los atunes, que entraban todos los años para desovar en el Mediterráneo y que luego salían por la costa norteafricana. Aquí tenemos una serie de factorías, no todas, muy pocas están excavadas, pero prácticamente pues cada 1000 y pico metros encontramos una, donde se fabricaban masivamente estas salazones gadiritas, el famoso garum, por ejemplo. Y sabemos que todas esas ánforas para envasar esos materiales se elaboraban en la zona de San Fernando. En San Fernando han aparecido bastantes hornos repletos de ánforas fenicias que se fabricaban allí. Y sabemos que el gran templo de Melcar estaba aquí, en la zona del islote de Santipetri, quizá Chiclana, de la frontera. Y sabemos que el asentamiento, que seguramente controla las tierras, porque fíjense ustedes, los fenicios también cultivan las tierras, algo que ya sabíamos, pero que, como ya hemos comentado, a veces olvidamos, que los fenicios también eran agricultores y que tenían que comer. El asentamiento que controla las tierras de los gadiritas está en Doña Blanca. Es decir, hay toda una proyección sobre el territorio fundamental para entender lo que es una ciudad fenicia, a imagen y semejanza de las ciudades de Fenicia. Es decir, no son 4 comerciantes que van cambiando baratijas, hay un proyecto estatal. Lamentablemente la leyenda de fundación de Gadir no es tan completa como la de Cartago, pero no hay duda de que hay una aristocracia. Incluso arqueológicamente para el siglo VI tenemos atestiguada una aristocracia, o por lo menos un aristócrata, porque hemos encontrado su tumba, y para el siglo V, por lo menos 2, los 2 que estaban enterrados en los 2 sarcófagos que están en el Museo de Cádiz, en el sarcófago masculino y en el femenino. En el femenino parece ser que había un hombre y en el masculino parece ser que había una mujer, pero son la élite. Esos sarcófagos, no les he puesto fotos porque ya las hemos visto muchas veces, esos sarcófagos son de la élite política, de la élite sacerdotal. En Gadir hay una aristocracia.
tan importante y tan poderosa como la aristocracia de Cartago y como la de Tiro. Este es el territorio de Gadir, probablemente más. ¿Qué tenemos al lado de Gadir? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esta zona? Jerez de la Frontera. ¿Les dice algo? Jerez de la Frontera. ¿Qué se cultiva allí? Vino. ¿Y qué hacen los fenicios con el vino? Lo meten en ánforas. Ánforas que valen para el vino, seguramente para el aceite, seguramente para las salazones, y lo venden en todo el Mediterráneo. Eso es lo que hace Gadir, eso es lo que hace Cartago, eso es lo que hacen las ciudades fenicias. Comercian, sí, pero no solo ese comercio de baratijas, están comerciando materias primas de altísimo valor añadido. Estas son las ánforas fenicias más arcaicas y estas son las ánforas fenicias posteriores, siglo VI, V, IV a.C. Y tenemos toda una serie de ánforas fenicias muy clásicas, pero muy claras. Las ánforas fenicias son distintas de un sitio a otro y que sabemos que cuando aparecen fuera del área gaditana y fuera del área del sur de la península ibérica están hablando de comercio de vino, de aceite, de salazones, que es muy rentable. De eso vive la aristocracia gadirita. El santuario. Quizá el santuario esté en el islote de Santipetri. Todo esto que ha aparecido en el fondo del mar, en todo este tramo, desde la costa de tierra firme hasta el islote de Santipetri, han aparecido en el fondo del mar y son piezas de un santuario. Han aparecido también piezas de época romana. Es decir, en esta zona, hoy no sabemos exactamente dónde, estaba este santuario, que era el santuario más importante de todo el occidente mediterráneo, definido por las fuentes antiguas, tenemos muchas informaciones, con una estatua. Este es un Heracles, es un Hércules, pero ya de época romana. Pero aquí lo pone HC, Hércules Caditanus. Por si alguien tiene dudas, con la estatua solo, alguien se entretuvo en marcarle aquí con las letras latinas, es ya de época romana, el santuario. Un santuario muy parecido a los santuarios fenicios que conocemos. La expansión fenicia afecta a toda la península ibérica. No voy a entretenerme ya en ello porque quiero, y ya me estoy pasando de tiempo, quiero saltar al Atlántico, pero toda la costa meridional de la península ibérica y la del norte de África, muy poco conocida todavía, está llena de asentamientos fenicios que probablemente están orbitando durante bastante tiempo bajo la órbita de Gadir. ¿Cómo podemos saberlo cuando tenemos pocos datos literarios? Por un dato arqueológico muy interesante. Este tipo de ánfora, que están viendo estos dos tipos de ánfora, hoy día, gracias a los análisis de pastas, podemos saber dónde se han fabricado. Y hay ánforas que se han fabricado en el área del estrecho, pero hay otras que se han fabricado en la costa malagueña. Es curioso que todos los centros productores y exportadores del área del estrecho utilizan el mismo envase para comercializar sus productos. El envase es importante. El cava, el champán, se envasa en un tipo de botella. No entenderíamos que comprar un cava que no estuviera envasado en una botella como la que pretendemos que sea una botella de cava o de champán. Evidentemente hoy sabemos que, aparte de las utilidades, pues en el momento en el que se empezaron a fabricar bebidas que se llamaban champán, pero que no estaban hechas en la champaña, los productores usaron la botella típica del champán. Igual que cuando se hacía Jerez en todas partes, hasta que las leyes han obligado a que el Jerez sea solo de Jerez, pues se hacía el tipo de botella para que el público viera la botella y comprara el contenido pensando que era original. Bueno, pues toda la gente que está produciendo vino o aceite o salazones en toda la costa fenicia de la península ibérica está usando ese envase. De tal manera que cuando el comprador extranjero lo compra, lo relaciona inmediatamente con el ámbito gadirita. Probablemente a un comprador de Atenas, de Cartago, de Siracusa, de Corinto, no le importa saber con detalle si ese producto viene exactamente de Gadir, o viene de la zona de Málaga, o viene de la zona de Granada. Es del área gadirita, viene de Gadir, que es la que suena, ¿no? Esto sugiere que Gadir probablemente esté ejerciendo una especie de control, supervisión económica, que es el centro
más conocido, más famoso, Gadir la conocía todo el mundo, griego y luego romano, y sería un indicio. A menos que pensemos que estos comerciantes que están envasando sus productos imiten el ánfora de Gadir para hacer pasar por gadirita sus productos, que también puede ser una posibilidad. Pero es interesante porque el único tipo de ánfora que encontramos en todo el occidente mediterráneo es estos dos tipos de ánforas que hemos visto. No van a surgir otros tipos de ánforas, por lo menos en época arcaica y clásica, lo cual habla del prestigio que tiene Gadir. Bien, los fenicios son grandes navegantes, ya me estoy pasando, pero voy a recordarles unas expediciones, ¿no? Ya en los textos bíblicos se nos dice que Salomón, como tuvo acceso al puerto de Sion-Geber, en Elat, pudo llevar expediciones hasta la zona de Ofir, que seguramente es la zona del Cuerno de África, de Somalia, Arabia, lo que sería el Yemen. Sabemos que el faraón Neco o Necao, egipcio, a principios del siglo VI, encargó, y esto es otra cosa interesantísima, encargó a unos fenicios, como nos dice el texto, a que diera la vuelta a África, que saliera por la zona del Mar Rojo y que diera la vuelta a África. Y según parece lo hicieron. Tardaron 3 años. ¿Qué hacían cuando llegaba el invierno? Cuando llegaba el invierno, paraban y cultivaban, segaban, y cuando habían segado volvían a emprender el viaje. Esto ha suscitado muchas dudas. Es quizá la única referencia. Claro, la única porque hemos perdido las fuentes fenicias. Pero, como ahora se hace de todo, hace unos años un grupo, un individuo, planteó el hacer la ruta, el seguir la ruta. Construyó un barco en Arbaz, en esta ciudad fenicia, y en 3 etapas, tuvieron que salir por pies de los piratas somalíes que se les acercaron, pero efectivamente con un barco antiguo, sin trampas, bueno, lo dicen, llevaban un pequeño motor por si cuando tenían que entrar en el puerto no depender de las mareas, pero aseguran que en ningún momento usaron la propulsión del pequeño motor, sino que usaron la vela. Han publicado un libro muy interesante, demostraron que teóricamente al menos se puede hacer con medios antiguos. Bueno, esto tiene el valor que tiene, es decir, que se puede hacer no quiere decir que se hiciera, pero tenemos esa noticia de que los fenicios, bajo el impulso del faraón Neco, circunnavegaron África, lo cual, de haber sido cierto, es una empresa extraordinaria. Sobre todo porque las dificultades que hay para subir de sur a norte por la costa africana son enormes, que se lo digan a los navegantes portugueses, que tuvieron que descubrir muchos mecanismos para poder regresar cuando iniciaron sus navegaciones bajo los auspicios de don Enrique el Navegante y demás hacia Oriente. Pero se puede hacer. Con barcos fenicios a lo mejor es más complicado, pero quizás se puede hacer. Bien. Gadir y Cartago, 2 ciudades fenicias, hermanas. Lo tenemos en varios textos antiguos. Les he puesto aquí una moneda de Gadir, con Heracles, con el nombre de Gadir, Ha-Gadir. Les he puesto una moneda cartaginesa de la época de la Segunda Guerra Púnica, también con Heracles Melcar. Ciudades hermanadas. Algunas tradiciones dicen que cuando se fundó Gadir, los cartagineses les ayudaron. Puede ser, hoy tenemos datos más antiguos, prácticamente más antiguos en Gadir que en Cartago, más consistentes, pero bueno, son 2 ciudades importantes, hermanas, aliadas. La Gran Alianza, claro, tiene lugar sobre todo en la Segunda Guerra Púnica, cuando Amílcar desembarca en Gadir y desde allí inicia su conquista de la península ibérica y su enfrentamiento con Roma. Al final no van a acabar bien, porque el esfuerzo de guerra hace que el hermano de Aníbal, Magón, ejerza violencia contra los gadiritas, saque bienes, saque incluso quizás santuarios, y pocos momentos antes de que Cartago se retire de la península ibérica, los gadiritas le impiden el acceso a la ciudad a Magón. Y Magón se queja, les dice: ¿cómo me cerráis la puerta a mí, que soy un aliado y amigo? Había una alianza entre las 2 hermanas, las 2 son hermanas. Bueno, tenemos indicios. No sabemos qué relación tiene Gadir con Tiro, probablemente parecida a la que tiene Cartago, pero aquí no tenemos datos. Desde Gadir, o utilizando a Gadir como base,
los cartagineses inician dos grandes expediciones, al menos. Una hacia el extremo norte, la expedición de Himilcón, a buscar estaño. Los datos que tenemos son muy escasos, pero no hay por qué dudar de que Himilcón llegó, por lo menos, al área de Galicia y quizá, por eso lo he puesto en punteado, quizá más al norte. Una expedición que tenía objetivos económicos, evidentemente, igual que han venido de Tiro al estrecho, desde el estrecho se les abre un nuevo mar y siguen con esa misma dinámica. Y, por supuesto, se encuentran un mar nuevo y lo van a explorar. Y lo van a explorar y van a dejar datos, van a dejar informaciones. Como digo, hay pocos datos, pero sí se nos habla. ¿Puede ser invención? Puede ser invención, pero nos describe determinados tipos de paisaje, de fenómenos naturales que un Mediterráneo seguramente no conocía. Esta es una foto de La Coruña, sin ir más lejos. ¿Qué dice Himilcón? En ningún soplo del cielo ayude la popa, ya además porque la niebla cubra la atmósfera con una especie de velo, ya porque las tinieblas escondan siempre el abismo y haya continuamente un cielo de una luz más oscura. Un navegante mediterráneo se lo puede imaginar, evidentemente, pero es muy difícil que en el ambiente mediterráneo pueda haber algún momento, pero estos paisajes norteños, que seguramente todos ustedes conocen, estos días brumosos donde no se distingue el mar de la tierra, puede ser una invención, pero puede ser que ha viajado hasta estas latitudes y lo ha visto con sus propios ojos. Hay muchos argumentos que hablan a favor de que Himilcón efectivamente pudo seguir esta ruta hasta el norte, por lo menos hasta Galicia y más adelante. Y fuera del viaje de Himilcón tenemos datos. Himilcón podemos ponerlo en cuarentena, pero tenemos datos ya mucho más fiables. Los marinos gadiritas navegan hasta las Casitérides, estén en las zonas de las Beiras portuguesas, estén en las zonas de Galicia, sabemos que los navegantes gadiritas navegan hasta allí, porque estamos ya en época romana, y los romanos siguen a los barcos fenicios para encontrar el camino, pero un valeroso capitán fenicio les engaña a los romanos, embarranca y hace que los romanos fracasen. Y luego el Estado, fíjense nuevamente, el Estado le paga las mercancías que ha perdido. Esto ya estamos en plena época romana. Todavía en época romana los barcos fenicios siguen llegando hasta las Casitérides, que son las islas del estaño, y los romanos, que son aliados de Gadir, no consiguen que los gadiritas les revelen el secreto. Y aquí la arqueología también nos ayuda. Lisboa y Almaraz. La presencia fenicia en Lisboa es evidente. Les he puesto un par de ejemplos de cerámicas locales con representaciones de barcos fenicios, pero es que hace pocos años, y esto lo estudió y lo publicó el profesor Zamora, que nos habló la semana pasada, en el centro de Lisboa apareció la tumba de un fenicio. Es una inscripción fenicia, de un señor que se llamaba Boadbar, hijo de Aldabar. Una tumba fenicia, una lápida funeraria. En Lisboa. Lisboa es una ciudad moderna, es una ciudad que es muy difícil excavar y en cuanto que se excave en Lisboa seguirán apareciendo elementos. Lisboa es un punto de comercio local, lógicamente, es el río Tajo, evidentemente. Estamos en una entrada al interior de la península ibérica fundamental. Un asentamiento local, pero con una fuerte presencia fenicia en la ruta hacia el norte. Y llegamos a Galicia. En todos estos puntos de la costa gallega hemos encontrado ánforas fenicias, ánforas de Gadir, naturalmente. Es decir, siglo V, siglo IV, no son millones, son pocas. En un castro aparece una, en otro castro aparece otra, es decir, bueno. Pero es que está diciéndonos esto, que hay barcos fenicios que están llegando hasta estas tierras. ¿En busca de qué? De estaño, claramente. Y a veces, y esto lo pusieron el otro día mis colegas, en la propia Vigo nos encontramos un asentamiento local, un asentamiento castreño, pero con aparecieron cuatro betilos, que es una manifestación religiosa puramente fenicia. Es decir, ya no solo el viaje de Himilcón, que podríamos dudar de su realidad porque se ha venido transmitiendo por fuentes indirectas, sino incluso la arqueología nos demuestra que a partir del siglo
ya desde el siglo VII, pero siglo VI, V, IV, los fenicios están yendo, los barcos fenicios, los barcos de Gadir están yendo a estos territorios. Petroglifos incluso, hay una zona hay muchos petroglifos, pero de agua dos cebros, hay muchos barcos, y este barco es un barco complejo. Hay quien piensa que es un barco de la Edad del Bronce, seguramente es un barco fenicio. Claro, visto por alguien que no sabe lo que es un barco seguramente por un paisano que estaba por allí, que ve barcos pasar y que se entretiene dibujándolos, quizá con fines religiosos, porque hay toda una serie de elementos, con fines votivos, no sabemos muy bien, pero tenemos indicios. Y cambiamos de tercio, nos vamos a África, nos vamos a la costa meridional. Muchas fuentes nos hablan de un general, Hanón, que llevó a cabo otra de estas expediciones a África, más o menos en la misma época que Himilcón, que estaríamos siglo VI a.C., siglo V, es muy difícil saberlo. Da la impresión de que es una empresa también estatal, que al mismo tiempo los cartagineses, con el apoyo, con la ayuda, con la infraestructura gadirita, intentan explorar el océano. Del texto de Hanón, del periplo, tenemos un texto, una traducción o un resumen en griego, en un códice, solo este ejemplar, que se conserva en Heidelberg, y que empieza como periplo de Hanón, rey de los cartagineses, por la tierra de las partes de Libia, que se encuentran más allá de las columnas de Heracles, el cual fue dedicado en el templo de Crono, y que dice lo siguiente. Es otro texto que ha dado lugar a muchos detalles, a muchas controversias. Hay quien piensa que es una falsificación como tal, hay quien piensa que tiene elementos de validez. Aquí yo pienso que tiene elementos de validez histórica. Hay una primera fase, que es una fase colonial, establecer gente en toda esta costa del oeste de lo que hoy es Marruecos, y hay una segunda etapa, que es una etapa de exploración. ¿A dónde llega Hanón? Los que aceptan que es un periplo real. Aquí también hay variantes. Hay quienes piensan que se quedan aquí a medio camino, hay quien piensa que llega a las Canarias tan solo, y hay quien piensa que posiblemente llega al Golfo de Guinea. Es muy debatido. Nos habla de lugares como Cerne, nos habla de salvajes ataviados con pieles de animales que les arrojaron piedras y les obligaron a alejarse. Habla de un volcán, evidentemente, en erupción. El carruaje de los dioses. Para unos es el Teide, digamos, para los que creen en la visión corta es el Teide, para otros es el Monte Camerún, que es un volcán debatido, no podemos pronunciarnos aquí en detalle, pero hay un detalle curioso, y es que nos dice el texto que había una isla semejante donde había unos habitantes, unas hembras peludas, a la que los intérpretes llamaron gorilas. No conseguimos apresar muchos, todos huían aprovechando su facilidad para la escalada y se detenían con lo que tenían a mano. En cambio, nos apoderamos de 3 hembras que se dedicaron a morder y a arañar a sus captores y se resistían a seguirlos. Las matamos, las desollamos y las llevamos a Cartago. Esto que les pongo aquí es una imagen del Linneo, del famoso botánico, ¿no?, que todavía debemos a Linneo, ¿no?, la clasificación de las plantas. Hay que pensar que los primeros contactos de los europeos con los grandes simios, ya sean los chimpancés, bonobos o gorilas, plantearon en el siglo XVII si eran humanos, si no eran humanos. Claro, era la primera vez que los europeos, quizá no la primera, porque si lo que vio Hanón fueron grandes simios, no sería la primera vez, pero hubo un gran debate. Y Linneo se atrevió a llamar a estos seres de los que tenía noticias y a dibujarlos como antropomorfos. Le generó un rechazo tremendo, porque había mucha gente, estamos en pleno siglo XVIII, que cómo se atrevía Linneo a decir que estos animales eran antropos, tenían forma humana, son animales, son salvajes. Pero hubo un debate interesantísimo de seguir sobre cómo los europeos se enfrentan a los primeros grandes simios. Son muy parecidos, como sabemos. Entonces, esto es un invento. La palabra gorila la introduce Hanón. Cuando en el siglo XVII se encuentran a los primeros gorilas, aplican ese nombre. Es decir, el nombre lo encontramos por vez primera en Hanón. ¿Qué es lo que vio Hanón si aceptamos que llegó a estas latitudes? Probablemente gorilas, quizá no, pero probablemente vio chimpancés o bonobos.
chimpancés, como saben ustedes, comparten nuestro ADN en un 97, un 98%. Para unos navegantes fenicios, encontrarse a estos seres tan peculiares que hacen gestos, que son muy violentos. Los chimpancés son muy violentos. Los bonobos, a pesar de su buena fama, de que lo resuelven todo de otra manera, si los atacan también son violentos. La zona de distribución de los grandes simios africanos, actual, en la antigüedad era mucho más grande porque ya saben ustedes que han sido perseguidos y que están desapareciendo, ¿no? Vivían en esa zona, es decir, los que aceptan que Hannón pudo llegar al Golfo de Guinea, pues aceptan que pudo haberse encontrado con estos personajes a los que no sabía muy bien cómo definir, como salvajes, como animales. Coge las pieles, se las lleva y las consagra en los santuarios. Y efectivamente tenemos más datos aparte de ese texto. Es decir, el periplo de Hannón es una de estas grandes empresas que puede haber sido real, pero que no todo el mundo lo acepta. Saliendo del periplo de Hannón, sabemos que los fenicios se asientan en la costa atlántica africana, Lixus, equivalente durante la época del protectorado español se llamaba Larache. En Lixus hay un yacimiento fenicio importantísimo. Hoy lo que se ve es de época romana, ahí han excavado también los españoles, en el río Lucos, que es un río impresionante, con grandes meandros, que en la antigüedad era un gran estuario. Y el sitio arqueológicamente más alejado que hemos detectado de presencia fenicia es Mogador. Esto es el estrecho, o sea, imagínense, estamos a casi 1000 kilómetros del estrecho, 900 y pico. Estamos justo enfrente de la actual localidad de Essaouira, en Marruecos. Aquí sabemos que hay una isla, hoy día es una isla. Sabemos que en la antigüedad ha sufrido distintos cambios, ha sido isla, península, según el crecimiento de la tierra. Se han encontrado un grafito fenicio, cerámicas fenicias. Sabemos que los fenicios desde el siglo VII están en Mogador comerciando. ¿Con qué? Entre otras cosas, quizá con leones, con marfil, con oro. Están al final de las rutas caravaneras africanas. Esto es evidente. Luego hay un periodo de abandono, pero luego se recupera la presencia del siglo III, II en adelante. No es el Golfo de Guinea, pero nos está diciendo que los fenicios eran capaces de llegar hasta la zona de Essaouira y regresar. Los fenicios de Gadir, nuevamente. Y hay varias noticias a unas islas en mitad del océano, paradisíacas, donde todo se cría con gran facilidad. Algunos autores las llamaron afortunadas. Casi nadie duda que los fenicios descubrieron Madeira. Casi no hay dudas. Al regresar, hicieron lo que hicieron los portugueses. A veces hacían los portugueses para regresar, y les he dicho, es complicado regresar porque las corrientes y los vientos soplan de norte a sur y si uno quiere ir de sur a norte es problemático. Una de las maneras es lo que hicieron los portugueses, que eran la volta a pelo largo, que era salir y irse hacia occidente hasta coger los alisios y de ahí regresaban directamente a Lisboa, a la Torre de Belén o la Punta de Sagres. Probablemente los fenicios descubrieron también esa ruta, porque descubrieron Madeira. Tenemos datos de un viajero, en este caso griego, Eudoxo de Cícico, que era un personaje. Estrabón, que es quien nos cuenta la historia, no se cree casi nada. Porque Eudoxo debía de ser un personaje importante. Estuvo al servicio de los reyes de Egipto, de los Ptolomeos, de Ptolomeo VIII, de Cleopatra III. Seguramente hacía tareas de inteligencia, de información, de espionaje, quizá de piratería de vez en cuando. Es decir, debía ser un personaje, lamentablemente conocemos muy poco de él. Pero un buen día se encuentra, cuando está bordeando la costa oriental de África, se encuentra un mascarón de proa con forma de caballo. Y le indican sus informadores, se va el hombre con el mascarón a todo el Mediterráneo y al final le dicen que ese barco es un barco de Gadir. Un barco de Gadir que ha aparecido en la costa oriental de África, en el Índico. Y eso le lleva a la pista a Eudoxo de que quizá es posible la circunnavegación, esto mismo que habían hecho los fenicios bajo el mandato de los faraones, pero que seguramente los griegos no conocían. Seguramente no lo conocían. Tenían el texto de Heródoto, pero nada más. Y hace toda una expedición. Se dio cuenta de que era posible hacer el periplo, busca un barco, se embarca,
con jóvenes cantantes, médicos y otros artesanos. Dirán ustedes, ¿qué pintan ahí los cantantes? Es que ya hemos visto en los temas de religión que una de las maneras de honrar a los dioses es mediante cánticos. Seguramente estos cantantes no son para cantar, son porque, aunque sea una navegación auspiciada en este caso por un griego, los que van son fenicios. Y seguramente van a hacer ese procedimiento, hacer sacrificios, hacer ritos en honor a los dioses. Es decir, es un dato interesante. Eudoxo está navegando desde Cádiz, está recibiendo información desde Cádiz, porque es en Cádiz donde monta sus expediciones, y los tripulantes que lleva son seguramente gadiritas. Después de un segundo viaje no sabemos lo que pasa, y nos dice Estrabón: no sé qué ha pasado ya. Si alguien sabe lo que ha pasado, seguramente son los gadiritas. Lo cual quiere decir que al final Gadir estaba metida también en esta empresa. Eudoxo seguramente, como digo, que tenía mucho apoyo, seguramente financiero, debió de convencer a los gadiritas para fletar una serie de empresas para buscar nuevos sitios. ¿Qué sitios? No lo sabemos, ahora lo veremos tal vez. Y cambio de tercio. Habíamos comentado en la primera conferencia, cuando Cartago es conquistada, salvo los libros de agricultura que los romanos traducen al latín, entregan las bibliotecas a los reyezuelos de África, a los númidas. Y aquí les pongo toda la genealogía de los reyes númidas, el famoso Masinisa, Micipsa, Yugurta, famoso también, Yimsal, Juba II y Juba I y II. Hay una línea. Me interesa Juba II, ¿no? Esos libros ya habían sido usados por alguno de los reyes, el rey Yimsal II usa los libros púnicos. No pensemos que porque son mauritanos son incultos, están profundamente punicizados e inmediatamente se van a helenizar profundamente. Se convierten, en cierto modo, aunque sean reyes númidas, en reyes helenísticos. Tienen la mala suerte de que Yugurta se enfrenta con Roma, la famosa guerra de Yugurta, y Roma machaca buena parte de ese reino, y el padre de Juba II, Juba I, tuvo la mala suerte de aliarse con Pompeyo, con lo cual, cuando César vence, el propio Juba I se tiene que suicidar. Pero la familia real númida usaba estos libros. ¿Para qué? Pues seguramente para aumentar su cultura, para aumentar su conocimiento. Todavía no hay intentos de hacer un uso práctico, hay que esperar a Juba II. Este es el padre de Juba I, cuando los romanos derrotan en la batalla a los Tapso-Tápsaco, a los cartagineses, el propio rey Juba se suicida. Y el joven Juba II, el futuro Juba II, acompaña en el triunfo a César. Es capturado, es un príncipe capturado, que va a ser educado al final por Octavio en su casa. En su momento, Augusto le entrega una parte importante del territorio, lo que equivaldría a Argelia y a Marruecos, para que lo gobierne como rey cliente. Un gran dominio. Y este Juba se casa ni más ni menos que con la hija de Marco Antonio y Cleopatra, con Cleopatra Selene. Y es muy curioso, aquí tenemos una moneda de Juba. Juba pone siempre su nombre en latín, Rex Iuba, y su mujer siempre lo pone en griego, Basilisa Cleopatra. Este matrimonio donde se une, y algunos panegíristas lo hicieron, donde se une la sangre de los faraones lágidas, la sangre de Marco Antonio, con la sangre de este príncipe númida, es un periodo de esplendor. En todo este periodo, en lo que es Argelia y lo que es Marruecos, es un periodo de auge. En Argelia, evidentemente, la vieja ciudad de Yol, donde está el mausoleo real, Cherchel, y en Marruecos, sin duda, aparte de Tánger, la ciudad de Volubilis. Volubilis es una de las ruinas clásicas más interesantes que tenemos en Marruecos, ¿no? Y que merece la pena visitar. Es un sitio impresionante. Son las dos grandes capitales. Bien, pues este personaje era un erudito. Se había educado en la cultura griega y tenía acceso, por eso les he puesto la genealogía, a los libros púnicos. ¿Y qué sabemos que hace? Aparte de escribir muchísimo, servir también de contención a las tribus nómadas, pues por un lado, por la literatura, sabemos que los gaditanos le nombraron duumvir.
y que los cartageneros, los habitantes de Cartago Nova, y esto es por una inscripción que ha aparecido en Cartagena, le nombraron duumviro quinquenal y patrono. Las dos grandes ciudades fenicias de la península ibérica, no he hablado de Cartago Nova, que es una fundación de Cartago, evidentemente, muestra un interés Juba. ¿Por qué? Porque sigue siendo el núcleo del mundo fenicio de la península ibérica. Gades, la Gades romana, sigue siendo una ciudad fenicia, aunque romana, pero fenicia. Y Cartago Nova sigue siendo una ciudad fenicia. Ya en época romana, ya se han romanizado, pero los intereses comerciales, económicos, el conocimiento, ¿qué hay en Gadir, entre otras cosas? Bibliotecas, archivos. Si eres duumvir de una ciudad, que es el alcalde, las ciudades antiguas tenían dos alcaldes, dos duumviros, como su nombre indica. Era un título honorífico, evidentemente, significaba que el duumvir pagaba todo lo que hacía falta. Gobernabas durante un año, pero pagabas para los juegos, los espectáculos, los monumentos, pero a cambio, evidentemente, tenías acceso, te convertías en una fuerza viva de la ciudad. ¿Qué interés puede tener Juba en ser duumvir de Cartago Nova o duumvir de Gadir? Tener acceso, que seguramente lo podía tener, conocer, saber qué es lo que hay allí. Era un ratón de biblioteca, lo sabemos. Esto es una conjetura. Probablemente esta apertura que le dan estas ciudades le permite indagar. Recuerdo lo que decía antes el texto de Estrabón de las empresas de Eudoxo. Si alguien sabe algo de lo que ocurrió, seguramente son los de Gadir los que lo saben. Yo escribí hace tiempo una cosa enlazándolo. ¿Qué es lo que le interesa a este personaje? Poner en práctica lo que sabe. Conoce la bibliografía por los libros púnicos que ha heredado de sus antepasados, pero haciéndose amigo de estas ciudades tan importantes, con una herencia fenicia todavía muy viva, puede tener acceso a esos datos. ¿Y para qué? Pues, entre otras cosas, descubre las Islas Purpurarias, que no sabemos dónde están, seguramente es Mogador, ese sitio que hemos visto. La púrpura, que les voy a decir, ya el profesor Mora les habló largo y tendido, la púrpura es un recurso económico fundamental. Encontrar una nueva fuente de púrpura, la púrpura getúlica, que es muy famosa, eso es un beneficio económico impresionante. Hay afán por saber, pero no olvidemos el elemento económico. Ya no es un rey fenicio, pero es un rey que está empapado, impregnado de la cultura fenicia. Es el último de los grandes representantes de esta cultura fenicia occidental que surgió en Cartago, que se heredó por los reyes númidas y que este personaje, que tiene el apoyo de Roma, sigue llevando a cabo estas empresas. Pero ¿qué más hace Juba? Porque si les hablo de las Islas Purpurarias dirán, pues qué bonito, qué interesante. ¿Qué hace Juba? Es el primero del que tenemos noticia fidedigna de que recorre, de que, entre comillas, descubre las Islas Canarias. No tenemos su texto, pero Plinio lo abrevió. Hace una expedición a las Islas Canarias. Las describe el Teide. Nos habla de la isla Ninguaria recubierta de nubes que recibió este nombre por sus nieves perpetuas. Es la única isla de Canarias que tiene nieves perpetuas. Hizo seguramente este recorrido. Empezó seguramente por La Palma, fue recorriendo. En algunas desembarca. En la isla Canaria, que no es otra que Gran Canaria, por el gran número de canes de enorme tamaño que allí se crían. Hay quien sugiere ahora, puede ser, me parece muy bien, que más que canes, más que perros, son focas monje. Es igual, le cogieron dos y le llevaron dos de muestra. Recuerden lo que había hecho Janón también, coge 3 gorilas, los despelleja y se los lleva a Cartago. Es decir, esto de coger muestras es muy frecuente en todos los exploradores, ¿no? Entonces Juba es el primero que descubre, quizá el segundo porque hay otro autor que quizá viajó, que descubre las Canarias y que da la primera descripción de las Islas Canarias. Lo que pasa es que descubre que no hay demasiados recursos. Ya sabemos que las Islas Canarias, hasta la colonización castellana, no van a estar bastante aisladas y a los castellanos les va a venir muy bien en su conflicto con Portugal y en su momento para dar el salto a América, ¿no? Pero hasta ese momento tienen poco valor y efectivamente Juba explora las islas, ve que en algunas de ellas no se puede vivir prácticamente y no se queda. Pero
seguramente es importante porque todas estas leyendas, historias de islas en el océano, de islas que habían descubierto los exploradores, es lo que a él le mueve. Vamos a ver qué es verdad y vamos a ver si hay rentabilidad económica. En eso sigue pensando, aunque no sea un rey de origen númida y romanizado y helenizado, sigue pensando como los fenicios. Y seguramente estos vínculos con Gadir hubieran supuesto, en el caso de que esas islas hubieran sido rentables, hubiera supuesto un recurso económico fundamental. Como sabemos, como intuimos, no quedó en nada, no tenemos prácticamente más datos, porque vieron que no era demasiado viable económicamente, ¿no? Pero como último ejemplo de este afán por conocer, por descubrir de los fenicios, no deja de ser interesante. Y me despido ya con esta bonita imagen que el Ayuntamiento de Cádiz y otras instituciones de Cádiz han hecho. Es un pequeño folletillo para que conozcamos los yacimientos fenicios que hay en Cádiz. Aquí, como ven, han puesto Gadir con letras fenicias, parecen fenicias, pero yo les he puesto el nombre de verdad, Ha-Gadir, la fortaleza, la muralla, el reducto, el gran centro fenicio de Occidente. Cuando hablamos de fenicios, distinguimos a los cartagineses, pero somos injustos con los gadiritas. Los metemos bajo el nombre de fenicios, son fenicios, pero son gadiritas y, como hemos visto, fueron responsables de intentar encontrar nuevos territorios en ese mar tan inhospitalario como es el Atlántico. Con esto me despido de ustedes, les doy las gracias por su atención, agradecido porque hayan seguido este ciclo de conferencias que hemos dedicado a este mundo tan fascinante desde mi punto de vista y muchas veces tan desconocido. Muchísimas gracias.